Entonces, esta es justamente nuestra novena jornada del Seminario Permanente Formas de Habitar el Presente. Y como una breve contextualización a quienes tal vez nos acompañan fuera del programa CREA o vienen de Nidos, de la subdirección, de IDARTES o fuera de nuestra entidad, hemos decidido focalizarnos en estos seminarios de fortalecimiento con esta provocación que lo llamamos sombrilla y tiene que ver con la presencia, el presente, el ahora y que pues implica el pausarnos para preguntarnos y hacernos preguntas pues de tipos específicamente de lo pedagógico, la formación, el civismo. Este año también en esta misma sombrilla de habitar el presente hemos puesto una lupa investigativa sobre lo que significa acompañar y desde nuestro rol acompañar pedagógicamente, qué implica acompañarnos en procesos de formación artística, sea para la gerencia CREA, justamente la subdirección, a nivel secretaría en el distrito. Y esto metodológicamente nos ha puesto a abrir las puertas y las ventanas, revisarnos documentalmente, pero también escuchar experiencias de propios y ajenos. Internamente hemos puesto ese micrófono abierto y el día de hoy, pues el micrófono estaba también en dos áreas artísticas de la gerencia CREA, danza y también teatro, bajo la orientación pedagógica de Patricia Bolívar y Jenny Caraballo. Y ellas también han decidido cómo abrir esta invitación y tenemos hoy un invitado especial, el maestro Henry Wilson León, quien nos va a estar acompañando en esta sesión. La lógica es justamente escuchar nuestras experiencias y ponerlas en diálogo para problematizarlas. ¿Listo? Le doy paso a Patricia Bolívar y a Jenny Caraballo para que nos introduzcan y presenten al maestro Henry. Bienvenidas y gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Patricia Bolívar, orientadora del área de teatro. Nuestra querida Jenny. Buena tarde a todos, a todas. Un gusto saludarlos. Jenny Caraballo, orientadora del área de danza. Bueno, tal como lo mencionaba Cristian, nuestra temática para hoy pues surge precisamente de la propuesta del acompañamiento, de lo que tiene que ver con ese enfoque de la enseñanza para la comprensión en los procesos de desarrollo del pensamiento. Y efectivamente tenemos maravillosamente aquí a nuestro expositor invitado, Henry Wilson León Calderón, quien es licenciado en danza y teatro, magíster en investigación social interdisciplinaria y especialista en multimedia educativa y educación artística y ciudadana, docente de educación artística, investigador, creador escénico y director del colectivo Chisaiba, que traduce algo así como voz y cuerpo, miembro de la junta directiva de la Red Internacional de Docentes Investigadores de las Artes y las Culturas, y por supuesto ha sido ganador del torneo de dramaturgia del Teatro Colón, del premio a la investigación del IDEP y de diversos reconocimientos en teatro escolar, investigación y creación. Así que con este preámbulo hacemos nuestra presentación, querido maestro Henry. Bienvenido y muchas gracias por estar hoy aquí. Patricia, muchísimas gracias, Jenny, de verdad también. Muchas gracias por la invitación. A Cristian por la colaboración tan grande que nos ha prestado en este inicio también de este encuentro. Bueno, tengo que decir que me invitaron principalmente por dos razones. Una, por el hecho de ser maestro de escuela, de la escuela regular. Eso no quiere decir que no haya tenido otros espacios de encuentro, pero siempre he querido centrarme en el trabajo escolar y principalmente en la educación pública, aunque he tenido experiencias en educación privada, experiencias en universidades, bueno, este tipo de espacios donde también la educación tiene cabida y a la que he sido invitado, como en este caso, muy, muy gentilmente. Rápidamente, porque estoy en este asunto de la educación artística. Hago parte de un tipo de educación que hace muchísimos años inició formando maestros con énfasis en educación musical y era una de las primeras
eh, acciones que junto con un colegio que se estaba llevando, existía en Ibagué, formaban licenciados, bueno, formaban estudiantes de bachillerato con énfasis en alguna asignatura de educación artística para que pudiéramos ingresar a las instituciones educativas a desarrollar procesos educativos con chicos en los colegios. En este tiempo, pues realmente muy poco había al respecto, así es que por ahí comienza mi, mi historia. Pero también mi historia comienza con una maestra a quien siempre he recordado con mucho aprecio porque en aquella época esta maestra nos ofrecía una asignatura que se llamaba didáctica general, no se me olvida. Y ella nos hablaba muchísimo de los educadores, la pedagogía, pero casi siempre, o bueno, casi exclusivamente se hablaba de las experiencias europeas, de las experiencias norteamericanas, principalmente. Y la pregunta que en algún momento le hice fue, bueno, ¿y por qué nosotros no hablamos de educadores en Colombia y más que todo educadores que tengan que ver con la parte artística? Entonces, pues la respuesta fue muy obvia, porque nosotros no tenemos experiencias al respecto. Apenas estábamos abriendo camino en aquel tiempo. No quería decir que no existiera absolutamente nada, pero realmente el espacio era muy lento. Así es que yo empecé por ubicarme en ese lugar. ¿Qué puedo aportar a la educación artística desde mi experiencia? Entonces, es lo que quiero compartir con ustedes, es lo que quiero mostrar, lo voy a hacer desde distintos lugares. Entonces, vamos a empezar con un primer ejercicio. Este me encanta. Entonces, Pato, comenzamos y vámonos con el primer video. Vamos a ponerle mucho cuidado a este video y luego vamos a ingresar a un Padlet y vamos a contestar un par de preguntitas que hay allí y a partir de eso iniciamos nuestro diálogo. Entonces, los voy a invitar a que ingresemos a un Padlet que tenemos, donde hay un par de preguntitas y nos vamos a dar, yo creo que unos 5 minuticos, entre unos 5 y unos 8 minuticos para contestar rápidamente ese par de preguntitas. ¿Cuál es el tema de la historia? Lo mío y lo tuyo, dividir reinará, la falta de unión de la mayoría, aprovechada por decisiones equivocadas, las diferencias impuestas generan daño, mi ego, tu odio afecta a los demás, trabajo en equipo, la violencia a causa de las diferencias, las barreras nos aniquilan, preferimos destacar las diferencias y no las similitudes, aprendamos a vivir en comunidad, intentamos clasificar, dividir, definir divisiones. Uy, esto tiene la disciplinariedad, upa, mi ego, la propiedad privada, la diferencia, nos enseñan la diferencia como una amenaza. Bueno, ok, me parece muy interesante. Vamos a quedarnos un momento en estas primeras respuestas. Cada uno de nosotros da una respuesta desde aquello que lo afecta este video. No sé si alguien lo conocía, es un trabajo que para mí ha servido muchísimo cuando hago un ejercicio de investigación. Entonces, como el tema hoy también tiene que ver con ciertos elementos de la investigación, quiero aprovechar precisamente
de ese término que Cristian y el programa mismo nos tiene como base, que es el acompañar. Ustedes saben que ese acompañar está ligado precisamente a un apañar o compartir el pan. Caballero, listo los dos. Es ese sentido que tiene el metafórico de acompañar, de compartir el pan, en este caso funciona muy bien con el hecho de que la educación misma es un alimento. O sea, por ahí podemos nosotros entrar a hablar precisamente del acompañar. Bueno, entonces vámonos con el video. Vámonos con el video. El video nos plantea unas cosas muy fuertes, unas cosas que nos tocan a nosotros, que tienen que ver con el tema de la división, que tienen que ver con el ego, las barreras, etcétera, 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 etcétera. Pero también hay una cosa que me llama la atención. Alguien escribe las decisiones, voy a quitarle lo de equivocadas o las decisiones de otros, pero esto de las decisiones me parece muy importante. Porque lo tomo no como el tema, pero sí me parece que tiene muchísimo que ver con lo uno y lo otro. Quienes se acercan con su rebaño, quienes vienen con su rebaño, lo hacen, si ustedes se dan cuenta, a un entorno supremamente pequeño, a un espacio muy pequeño de, de donde hay pasto y lo demás es desértico. Es el único espacio y es un espacio común y es un espacio que se debe compartir. Sin embargo, algo que decía acá, que decía alguna de las personas sobre la propiedad privada, uno dice, detrás de eso cada uno trae su inversión. O sea, están protegiendo en cierta medida su inversión. Listo, llevan las ovejas al rebaño. Pero si ustedes se dan cuenta, las dos personas, los dos pastores, tienen más o menos la misma apariencia. Uno se preguntaría por qué los dos terminan teniendo o por qué los dos tienen una apariencia tan similar. Entonces uno dice, aquí hay algo más, aquí hay algo más, aquí también hay un asunto que, del que nos está hablando y que creo que ninguno de las personas que lo ubicó acá lo colocó como palabra, aunque esté pensado detrás de lo que se está diciendo, y es un asunto de poder. Si ustedes se dan cuenta, el concepto de poder en ambos casos es muy fuerte y en últimas es el que tiene acceso a esos recursos, tanto de las ovejas como del espacio que se tiene para alimentar las ovejas. Al hablar de la propiedad privada, las decisiones que se toman están en función de defender esa inversión. Entonces uno empieza a preguntarse, espérese un momentico, porque es que esto no es solamente de ovejas y esto no es solamente de pastores, esto es un asunto mucho más complejo, que pareciera que los dos están en exactamente igualdad de condiciones, que los dos piensan más o menos lo mismo y que no importan ciertos elementos que los distinguen, que son además muy sutiles, esos elementos que los distinguen a ellos son muy sutiles, los lleva a generar las acciones para tratar de proteger su propia inversión. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Esto es muy metafórico. Entonces, vamos a ver que desde el principio, si ustedes se dan cuenta, los pequeños detalles hacen que nosotros digamos, miércoles, aquí ya hay algo raro. Y cuando nosotros trabajamos con chicos, cuando nosotros trabajamos con personas vinculadas al arte, nosotros encontramos que nada en el arte y más en los relatos, nada es gratuito. Todo cumple una función dentro de lo que se está presentando. Y desde el principio nos empiezan a contar hacia dónde nos están llevando las decisiones. Porque voy a hacer una pregunta y si alguien me la quiere contestar rápidamente, me dice, ¿por qué uno le colocó pepas y el otro le colocó rayas al corte de la lana de las ovejas?
¿Alguien que me quiera? Para hacerlas diferentes. Sí, muy bien. Pero ¿cómo sabía que para él eran rayas y para el otro eran pepas? ¿Alguien vio el detalle? Bueno, ahí es donde nosotros empezamos a mirar exactamente. Pero la diferencia ya estaba marcada desde... No, no lo pactaron. La En diferencia el ya estaba báculo. marcada desde el comienzo. Dime, Diana. Estaba en el báculo que en el báculo. Exactamente. Si nosotros nos fijamos, cada uno de ellos venía ya con algo diferente. Esa era la gran diferencia. Uno tenía en su báculo las pepitas y el otro tenía las líneas. Desde el momento en que ellos entran, nos dicen, pueden parecerse muchísimo, pueden tener muchas semejanzas, pero aquí está uno con una mirada de las cosas y el otro con otra mirada de las cosas. Pero en últimas están defendiendo exactamente lo mismo. Por eso les digo que esto se parece a cosas de la realidad, muy parecidas. Y viene uno con otra cosa. Hablo de las decisiones nuevamente. Ellos tomaron decisiones para vivirlas. ¿Qué pasó con las ovejas? ¿Qué pasó con las ovejas? Porque las ovejas, las decisiones que tomaron estaban vinculadas solamente a autoflagelarse o a destruir al otro. ¿Alguien lo pensó en algún momento? Espérese un momentico que aquí pasó algo. Aquí hay algo raro que como que yo no entiendo mucho. Nadie nos Yo, podría yo contar. lo que Dime, vi, Diana. yo lo que vi y entendí es que ellas a toda costa querían estar juntas. Entonces, pues querían sobrepasar ese obstáculo para juntarse, antes de darse cuenta pues de la diferencia que tenían en su lana. Ok, pero Diana y para todos. Pero por qué teniendo otras opciones se hacían daño a ellas mismas para tratar de resolver las cosas? ¿No habían otras opciones? ¿Sí ven? ¿Ven lo interesante del ejercicio? Bueno, voy a adelantarme un poquito porque tenemos otras actividades para hacer. Me voy a adelantar un poquito más. Las ovejas se volvieron dependientes. Esa es una de las grandes ventajas que tiene en este caso el sentido. Mario, Sí, tú hablas de que efectivamente se volvieron dependientes. Yo no sé si tenga algo que ver con la zona de confort. Es lo que ellas siempre han conocido. Entonces, como que se quedan ahí, aunque efectivamente pues les haga daño, ¿no? Es su zona de confort y pues así funciona. Entonces, quedémonos acá, aunque cause sufrimiento. ¿qué está afectando eso? Las decisiones. O sea, están absolutamente imposibilitadas de tomar unas decisiones. Uno se preguntaría, pero ¿por qué no le dieron la vuelta? ¿Por qué no le daban la vuelta a la cerca? ¿No les resultaba más fácil darle la vuelta a la cerca que romperse la cabeza contra las tablas, cortarse el cuello con el alambre de púas, romperse la cabeza contra las piedras y finalmente destruirse la una a la otra porque se vieron diferentes? Las opciones se limitaron, fueron tan, o sea, se perdieron las posibilidades de opción. ¿Qué se mató detrás de eso, de esas decisiones, Diana? O sea, yo también lo que siento ahí es que las ovejas pues son un símbolo de ser seguidoras, ¿no? Entonces ellas siempre están acostumbradas es a que las guíe un pastor y no a tomar sus propios caminos, sus propias decisiones, a arriesgarse, a dar un giro, a girar la cerca, y cuando una de ellas se atreve a brincar, pues queda ensartada en las púas, ¿no? También eso es muy simbólico, pienso yo. Claro, porque además hay una cosa muy importante, no tienen, ojo, no se han preparado para entender las consecuencias de sus propias decisiones. Eso es absolutamente fundamental y en ese sentido, qué está detrás de eso? ¿Por qué no se preguntan cosas? Porque solamente tienen respuestas para generar las acciones. Fíjense que son solamente respuestas. Me pone una tabla, la respuesta es la rompo. Me pone una cerca, la respuesta es la asalto. Me pone unas piedras y veo que cae un cascajo,
cuando la golpeo, no, aquí me puedo romper la cabeza, pero intento tumbarla. Es decir, las decisiones son muy limitadas, no hay preguntas, no hay algo que le permita ampliar el mundo de posibilidades para tomar decisiones. Por eso la palabra decisiones es tan fundamental. La pregunta que uno se hace a veces con la misma escuela es qué tanto nosotros estamos llevando a los chicos a entender las decisiones que se toman. Empecemos por ahí. Y ojo porque el acompañar, no, en el acompañar y en este caso el pastor cumple la función no solamente de protector, sino de dueño, perdón, sino de protector y también de guía. Ustedes saben que cuando se descarrea una oveja, se van a buscarla o se crean estrategias para volverla a ubicar. Y las ovejitas andan en rebaño, una detrás de la otra, van siguiendo el recorrido. No voy a profundizar más, pero pasemos por favor a la siguiente un momentico, Pato. Imagínense todo lo que nosotros necesitamos para saber una historia de esta. Las consecuencias de no escuchar, las decisiones sociales, el haber vivido la situación, vivir para contarlo, los problemas de la sociedad, pero ojo, yo soy el creador de esta historia. Si yo voy a crear una historia, ¿qué preguntas tendría que hacer? ¿Qué recursos, y aquí es donde voy a entrar ya en la parte artística, qué recursos metafóricos voy a utilizar para contar la historia que quiero contar? O sea, no es gratuito que sean unas ovejas, no es gratuito que sean dos pastores. Detrás de eso, cuando se fue a construir la historia, se fue a plantear todo lo que ustedes dicen ahí, el creador dice, miércoles, yo necesito observar, interpretar, comprender cómo vivimos, comprender esos problemas de la sociedad, cómo esas decisiones sociales no están en nuestras manos. O sea, todo lo que ustedes plantean ahí son preguntas que se debieron haber hecho esos creadores. Y la pregunta es, ahora, ¿cómo lo traslado a un relato que me permita trascender la palabra? Porque si ustedes se dan cuenta, no hay ni una sola palabra en la historia. Toda está generada únicamente con las acciones, con los gestos y con el sonido. No hay absolutamente nada, entendiendo, luego lo vamos a ver, que la acción es el hacer con una intención. Entonces, este abrebocas para decir cómo nosotros empezamos el trabajo de creación, cómo nosotros trabajamos la metáfora, nos lleva a una serie de preguntas para contar, bueno, entonces estamos en la escuela y la escuela a través del arte genera otras formas de conocimiento. El arte nos pone a nosotros en un lugar completamente distinto a crear solamente como nos ocurre en ciertas escuelas, por fortuna nunca, no ha ocurrido en la mía, ni va a ocurrir, por fortuna, pero donde lo importante del trabajo del profesor de artes es que prepare la izada de bandera. Esto es crear y construir una forma de pensamiento y eso no se hace en un solo mes, eso no se hace en un solo año, esto se hace generando un proyecto de largo plazo, de largo aliento y con unas miradas que transformen el pensamiento de los chicos. Voy a dejarlo hasta acá, que esto, como les digo, es un abrebocas. Vamos, por favor, con la siguiente diapositiva, Pato. Perfecto. Igual, mira, muchos de los textos que colocaban allí, los problemas de la sociedad, lo mencionan mucho, la realidad del mundo, mirar lo que pasa alrededor. Hay algo que cuando en la segunda pregunta que dices que se necesita para saber y crear una historia como esta, hablan de haber vivido esta situación, muchas decisiones sociales no están en nuestras manos para vivir y contarlas, o sea, bastante interesante. Listo. Ya vamos a entrar en parte con eso, con lo que vamos a ver ahorita. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. Claro que sí. Perdón, no sé si soy yo, pero no estoy viendo lo que se proyecta. Creo que. Ahí, ¿no? Ya, ahí estamos, ya, listo. Perfecto. Entonces, aquí comenzamos nosotros a ver algo muy importante. Si nosotros vamos a hablar de pensamiento,
necesariamente tenemos que hablar de lenguaje. Y lo que nosotros hicimos, lo que se hizo a través de este video es que no se utilizó la palabra hablar, pero se utilizó un tipo de lenguaje. Y entonces uno dice, bueno, pero espere un momentico, porque es que a nosotros en el colegio nos enseñan lenguaje y a nosotros nos dicen el área de lenguaje o el área de humanidades. Y entonces casi siempre nosotros hemos tenido el lenguaje desde una mirada del castellano, de la escritura, de la lectura, pero hay una diferencia entre lengua y lenguaje. Porque entonces cuando decían el lenguaje de español, bueno, o sea, uno decía, pero un momento, el arte también es un lenguaje. Entonces, ¿aquí qué pasó? Aquí pasó algo raro. Entonces, vamos a empezar por hacer una pequeña aclaración. La lengua es definitivamente ese sistema de signos y de códigos. La A, la B, la manera como se combinan esos sonidos, la manera como se estructuran para formar una palabra y a partir de eso los significados y que obedecen a una construcción social que ha construido una comunidad en determinado territorio, en determinado espacio y los miembros de esa comunidad lo utilizan para comunicar, pero lo hacen siguiendo unas reglas, utilizando unos tipos de léxicos y unas fonologías propias. Entonces, la lengua castellana es distinta a la lengua francesa, a la lengua inglesa, y cada una de ellas tiene unos códigos, unos sistemas de códigos, unas organizaciones fonológicas, unos léxicos que aunque digamos lo mismo, se dice de distinta manera. O sea, esa es la lengua. Entonces, esos sistemas de códigos para nosotros generalmente son escritos y son orales. Lo que nosotros escuchamos, la manera como nosotros escuchamos las palabras, esa es una organización social de muchísimos años y la escritura hace que nosotros podamos entender que esos signos que están escritos allá obedecen a unas sonoridades que representan las palabras con las que nosotros nos hemos movido permanentemente o nos comunicamos permanentemente con las personas. Pero ¿qué pasa con el lenguaje? El lenguaje es la capacidad. Ahí es otra cosa. Es esa capacidad humana que tenemos nosotros para utilizar cualquier sistema de señales o código. Es decir, cuando nosotros vemos las imágenes, cuando escuchamos los sonidos, cuando nosotros incluso utilizamos el olfato para cuando se está preparando algo, esas son señales, esos son signos y nosotros tenemos esa capacidad para entender, para comunicarnos con el entorno, para comunicarnos con los otros y para comprender lo que ocurre a nuestro alrededor a través de algún medio sensible. Y por supuesto que aquí es donde nosotros empezamos a decir que la visión, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, nos dan una serie de señales que nos dicen a nosotros cómo nos vamos relacionando con el mundo y con la realidad. Ahora sí, nosotros decimos, la realidad está ahí, pero nosotros somos los que la vamos apropiando y la vamos construyendo. La codificamos a través de la lengua para poder hablar de ella, que es lo que en esencia nosotros tendríamos. Y si eso es así, el arte, por supuesto, contribuye a esa construcción de realidad. Pato mencionaba hace un momento el tema de la realidad, realidad social, realidad política, realidad cultural, las distintas formas de realidad que se vieron en la obra son las que nosotros hemos absorbido, hemos construido para nosotros mismos y cada uno construye su propia realidad y cada uno construye unas maneras de apropiarse, acercarse y representar y comunicar esa realidad. En común tenemos la lengua, en particular tenemos ese lenguaje porque las capacidades, si bien tenemos una capacidad humana, para cada uno es distinta. Supongamos una persona que tiene una limitación visual, por supuesto, no va a poder utilizar de la misma manera los códigos visuales y entonces utilizará otro tipo de códigos auditivos o táctiles para poderse comunicar. Entonces, las capacidades son diversas, así como la construcción de la realidad es diversa. Regálame la siguiente, por favor, Pato. Y entramos ahora sí a un componente muy importante, el relato. El relato. ¿Qué es el relato? Pues es una narración
que tiene una estructura y que puede surgir de hechos reales o imaginarios. Nosotros, ¿qué hacemos con eso? Recontar eventos ocurridos en la realidad o en la imaginación. Y ahorita vamos a ver qué ocurre con la imaginación, porque ese es otro componente importante dentro de nuestro proceso de formación en la educación. Dale, Pablo. A mí me gusta muchísimo, y discúlpenme que vaya a haga la lectura de este texto, me gusta muchísimo como Roland Barthes eh, presenta el relato, porque aquí recoge absolutamente todo. Casi siempre nos habían contado a nosotros, bueno, no siempre, pero muchas veces nos contaban a nosotros que el relato en lengua castellana o en humanidades estaba puesto generalmente en el sistema escrito o en algunos sistemas visuales como por ejemplo la historieta, la caricatura, etcétera, etcétera, pero nosotros, por ejemplo, no nos han ayudado a entender y hacer lecturas, por ejemplo, desde la pintura o desde el mismo cine, desde, bueno, desde tantas formas de comunicación que en la escuela se pierden y que nos hacen olvidar que son medios para acercarnos y comprender a la realidad. Discúlpenme, voy a leerlo. El relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, oral o escrito, por la imagen fija o móvil, por el gesto y por la combinación ordenada de todas estas sustancias. Está presente en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, la epopeya, la historia, la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima, el cuadro pintado, el vitral, el cine, las tiras cómicas, las noticias policiales, la conversación. Además de estas formas casi infinitas, el relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades. El relato comienza con la historia misma de la humanidad. No hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relato. Todas las clases, todos los grupos humanos tienen sus relatos y muy a menudo estos relatos son saboreados en común por hombres de cultura diversa e incluso opuesta. Luego les haré llegar esta presentación para que la tengan, pero ustedes se dan cuenta que este texto, esta descripción del relato nos acoge absolutamente con todo. Lo que ahora nosotros hemos denominado las narrativas. Un poco las narrativas vienen desde Brunner, pero bueno, no voy a entrar ahorita con eso, pero básicamente es la manera como nos contamos nuestra realidad y nuestra condición humana. Dale, Pato, por favor. Bueno, pues aquí viene otra pequeña tarea. Ustedes ven aquí un bodegón de Cézanne. Es una naturaleza muerta. Tiene unas cortinas, tiene un crux, el crux se refiere al jarroncito que está puesto allá, y tazón de las frutas. Bueno, pues yo les cuento que con estos bodegones he hecho un ejercicio que a mí me ha parecido muy interesante, y es pensar que estos objetos que están ahí no son solamente elementos puestos al azar, sino que también ellos obedecen a una manera de comprender nuestra propia realidad y a través de la cual nosotros podemos construir relatos. Imagínense ustedes, si se dan cuenta, las frutas que están en el tazón justo al frente del jarrón tienen unas características. Hay 3 que son un poquito más naranjitas y 2 que están puestas al lado que son un poquito más amarillitas. En el plato que está justo al lado del asa del jarrón están 2 frutas en el plato y una frutica rojita también ahí. Pero fuera del plato hay una que es naranja y otras 2 que están con un poquito más de rojo, pero además están más disminuidas. Y en la parte de atrás, justo detrás del plato, está una que pareciera con un verdecito, como con un rojito, que uno dice, esas como que se nos está mohoseando, y la que está al lado, si ustedes se dan cuenta en un detalle que está justo en el extremo derecho, tiene como un grisecito, es decir, también se nos está dañando. La colocación de las cortinas nos habla de que ahí pasó algo, ahí tuvo que haber sucedido algo. Si nosotros pensáramos que ahí no hay un bodegón, sino hay una historia y que hay unos personajes,
¿por qué no podríamos contar nosotros una pequeña historia con eso? Entonces vamos a colocar el segundo Padlet. Vamos a mirar con mucho cuidado ese bodegón y vamos a responder una pregunta que es muy sencilla, la que está en el Padlet. ¿Qué fue lo que pasó? Y vamos a especular rápidamente. Vamos a entrar, vamos a darnos otros 5 minuticos para este ejercicio. Combinación de elementos y texturas no acordes. Se me olvidó recoger la mesa para sonar. Estaba lavando las naranjas y la persona que lo hacía tuvo que salir a atender la puerta. Por eso se quedaron ahí solas. Unos segundos mientras el universo las observa. Hace tiempo que ya nadie visita la casa de la abuela. Un perro inquieto entró al cuarto tras una pelota naranja. En una revolución, bueno, entró un perro y desorganizó una pareja, entró apasionada y con afán. Volaron cabezas de vestidos sobre todo el cuarto. Trataron de organizar las frutas, pero después se arrepintieron porque, bueno, noche de copas, vino por todas partes, discusiones y estrategias de aquella pareja del barrio. El artista generó una composición para su inspiración. Ok, muy bien, qué interesante esto. Vamos una creada se le olvidó terminar de limpiar las frutas de la mesa, comieron, es el hogar de los amantes, la obra de René Magritte. Ah, el beso, es bellísimo. Bueno, Pato, ¿me regresas por favor un momentico si ustedes pensarán en que ahí no hay frutas ni jarrón, sino que hay personajes, ¿quién sería el personaje dominante en esta historia? Para ustedes, ¿cuál sería el personaje dominante en esta historia? ¿Quién? Alison nos dice por La interno ama de la casa. ama de casa. ¿En quién representarías, Alison, esa ama de casa? ¿Cuál de esos objetos representaría? El florero, exactamente. ¿Por qué lo considerarías que ella fuera el ama de casa? Buenas tardes, por el florero y toda la composición de la cortina, que es como muy de flores, digamos que es bastante, ahí hay una mujer, creo yo, ¿no? Me inspira eso. Me encanta. Es que creo que por ahí vamos muy bien en esa. Bueno, ¿qué representarían para ustedes esas 1, 2, 3, 4, 5 frutas de color más rojito que las otras? ¿Qué podrían representarnos? Están más maduras unas que otras. Es decir, ¿a quién nos representaría? ¿A quién podría llegar a representarnos? Juan, Buenas tardes, yo pienso buenas que tardes. son hijos desiguales de diferentes padres. Posiblemente, o los hermanos, como colocan ahí, sus hermanos, el perro. Y las frutas que son un poquito más amarillitas, menos rojas, ¿a quién representaría? A otras personas, los hijos, Niños, Ajá. niños. Los niños, muy bien. Bueno, y esos dos que están atrás que pareciera que se estuvieran dañando. ¿Mm? ¿A quién nos Los representa? Tenemos hermanos porque están más maduritas. Pueden Tenemos ser los los niños. abuelos ¿Por qué lo dices, Ketty? por la que están más maduros, entonces, Pero muy maduros. bueno, digamos que están como Sí. más blanditos, se ven como más blandos. Exacto. Sí ven, y además una cosa, ¿ustedes creen que ese es un ambiente muy tranquilo teniendo en cuenta esa disposición de las telas que están sobre la mesa? ¿Ustedes considerarían que ese es un contexto muy tranquilo? No. Muy bien, Karina. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no, Karina? Dale, Sonia. De hecho, creo que es un contexto muy violento por la manera en que está y cómo están las telas intervenidas. Es decir, creo que han pasado muchas cosas violentas allí. Muy bien.
yo hago una última pregunta. ¿Ustedes creen que a todos los habitantes de esa casa les importa realmente la violencia que hay ahí? Sonia, no. Creo Karina, que no son cuéntanos. conscientes. Creo que Creo no que son no son conscientes. Perfecto, muchas gracias. Voy a cerrar este ejercicio ahí. Voy a cerrar este ejercicio. Cuando hemos hablado de relato, cuando hablábamos de relato, nosotros decimos, sí, a nosotros nos han mostrado los bodegones, nos dicen, sí, las naturalezas muertas, cómo nos ubican las cosas, los objetos, y entonces nos hablaban de la iluminación, nos hablaban de las combinaciones de los colores, de las sombras, pero alguna vez nosotros nos habíamos puesto a pensar que detrás de eso posiblemente también hay relatos que nos toquen a nosotros en nuestra condición humana, que hay formas de representación y que posiblemente estemos hablando de metáforas que nos hablen a nosotros de nuestra propia realidad. Los invito con esto a hacer un ejercicio de mirada un poquito más allá de lo que es un cuadro, una pintura, a no solamente ubicar los objetos, sino a tratar de encontrarnos como seres humanos, a entendernos en esa condición humana que tenemos allá. Germán. Sí, pues, mira que alguna vez con un profesor de artes plásticas, un artista también de artes, él hablaba del propio bodegón, ¿sí? Entonces que, bueno, digamos que a la final es como una naturaleza impuesta, ¿sí? Pero entonces que uno también a través de eso puede hacer su propio bodegón con sus cosas, ¿sí? Entonces, digamos, una olla que me guste, un cuaderno, un montón de cosas donde uno también pueda contar su historia a través de una técnica. Sí, y Germán, que es muy valioso ese comentario, porque es que además en eso que usted está diciendo, hay un componente afectivo. Y ese componente afectivo ya vamos a ver lo valioso que es para todo el proceso que nosotros tenemos. Bueno, fíjense que estamos tocando relato, estamos hablando de la palabra y fíjense que estamos hablando también del lenguaje, este lenguaje visual, cómo nos permite a nosotros tocarnos en esta realidad y en unas realidades que a mí me gustó muchísimo. No son conscientes posiblemente de esas condiciones de violencia en las que están y están puestas ahí. Muy interesante. Bueno, regálame la siguiente diapositiva, por favor, Pato. Ahí, bueno, ahora les voy a pedir un favor. Vamos a escuchar esta canción. Cuando termine la canción, vamos a pensar en una pregunta que nosotros haríamos a partir de esa canción. ¿Qué preguntaríamos nosotros? Perdón, está cargando. ¿Y se escucha el audio? Sí, señora. Perfecto. Mientras carga el audio, le podemos dar la palabra a Juan Restrepo, que está levantando Por la... favor. Ujú. Juan. Juan. Que se está quedando ahí. Espérame un segundo, si quieres la trato de compartir desde acá un momento. Dale. Y si quiere Juan Restrepo, que tiene la manita levantada, si quieres hablar. No, Pato dijo que se le levantó la manito, entonces no te preocupes. Ah, ok. Parece que estás molestando el YouTube porque no me deja cargarlo tampoco bien. Dame un segundo.
Hey, señor Wilson. Creo que es el YouTube que está molestando porque no me lo deja cargar tampoco. Bueno, ok, pasémonos, saltémonos este y vamos con el siguiente. Pasémoslo y si al caso volvemos ahora con este. Ah, espérame. Ah, no. Vamos con el siguiente. Bueno, espérame. Hey, señor Wilson. Sí, No se sabe la canción, no la puede cantar. claro, por supuesto que la puedo cantar. Sí, sí. Claro. Ah, bueno, entonces, pero entonces ustedes me esperan un segundo, traigo la guitarra. Sí, por Un supuesto. segundo. Sí, la voy a hacer. Qué buena idea, Juan. Hola, Patricia, ajustes razonables. Bueno, decidí no traer la guitarra, decidí traer el tiple. Pica que vivía cerca de Agua Azul, apilaba siempre muchos granos de maíz, contaba al derecho, contaba al revés, a veces en su idioma, a veces en inglés. 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ya no cuento más, porque me olvidé. La pista que vivía cerca de Agua Azul, apilaba siempre muchos granos de maíz, contaba al derecho, contaba al revés, a veces en su idioma, a veces en inglés. 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, cada 10, 4, 5, 6, 7, 8, ya no cuento, que me olvido. Bueno, ahora sí, una preguntita que le hagan a la canción. Voy a dejar mi tiple, perdón, voy a guardarle un segundito para que no vamos a tener accidente. Mientras formulan la pregunta. En el chat les acabo de compartir el link del video por si de pronto quieren escucharlo y a partir de ello formular la pregunta. Listo, si alguien nos quiere compartir la pregunta, listos, la escuchamos. Preguntas. Preguntemos preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Samantha. Hola, buenas tardes. Pues no sé, es una pregunta de pronto un poco rara, pero ¿por qué en español y en inglés? Ah, Qué bien, pero Samantha, ¿te puedo pedir un favor? claro. ¿A quién le diriges la pregunta? ¿A mí o a la canción? Pues cuando tú lo cantabas yo pensaba en los niños. Yo le preguntaría a los niños, sobre todo de la primera infancia, porque suena como una ronda, ¿por qué cantar en español y en inglés? ¿Quién? Los niños. No, ¿quién canta en español y en inglés? Ah, me encanta. Exacto. Mira, estoy molestando, Samantha, un poquitico con la pregunta, es para que miremos cómo nos van quedando las cosas, pero me gusta. ¿Por qué la pizca canta en español y en inglés? ¿Cierto? Pero me gusta una pregunta, ¿y qué es una pizca? Muy bien, perfecto. ¿Qué es una pizca? ¿Por qué canta en español, la pizca en español y en inglés? Listo. ¿Qué otra pregunta tendríamos? ¿Dónde queda Agua Azul? Ajá, muy bien, bueno, ajá, muy bien. Ah, no sé. ¿Por qué apilaba tanto maíz la pizca? ¿Por qué apilaba el maíz?
Ajá. ¿Qué otra pregunta haríamos? ¿Cuál es el número que se esconde en la canción? Ya no cuento más porque me olvidé. Tum, 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 tum. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el número que se esconde? ¿Qué se esconde? ¿Listo? ¿O alguna otra pregunta? Tendremos acá. ¿Por qué apilar tantos granos? Ajá, las piscas cantan en español. Bueno, la pregunta sería, ¿y las piscas cantan? Bueno, también sería una pregunta, ¿cierto? Las piscas cantan. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí un momentico. ¿Ustedes no les ha pasado, no les han pasado? Samantha lo dijo muy bien, es una ronda, este es un juego, además es un juego que exige, cuando se hace el juego, si algún día tenemos la oportunidad de jugarlo, eh, creo que con Patricia alguna vez lo hicimos, lo jugamos alguna vez en un taller que nosotros habíamos hecho, es un juego que exige muchísima atención. Es un ejercicio que exige una concentración, exige atención, exige jugar a alternar, pero bueno, no me voy a dedicar a eso, sino que quiero plantear otra cosa. ¿Qué sucede? ¿Por qué olvidaron los... Ajá, muy buena pregunta, Erika Yamile. ¿Por qué olvidaron los números en inglés? ¿Por qué se le olvidaron los números en inglés? Bien, cuando nosotros hacemos preguntas, la escuela generalmente hace preguntas sobre algo que trabaja especialmente con las canciones, tiene una tendencia a plantearse preguntas como, ¿te gustó la canción? ¿Qué te dijo la canción? ¿Qué nos cuenta la canción? Cuéntame ¿qué parte de la canción te gustó más? ¿Te sabes los números? En este caso, ¿tú sabías los números en inglés? O sea, uno hace unas preguntas generalmente muy obvias sobre lo que ocurre sobre la canción. De pronto, claro, no faltan los chicos que le dicen, y profesor, ¿qué es una pizca? Entonces, ¿alguien sabe lo que es una pizca? ¿Alguien sabe qué es una pizca como animalito? ¿Alguien sabe? La esposa del pisco. La esposa del pisco. ¿Y qué es un pisco? Un pavo, perfecto. El pisco es un pavo, muy bien. El pisco es un pavo y la pisca es justamente la hembra en esta especie. Y la hembra es más pequeña. Y resulta que el pavo, nosotros a veces molestamos con el pavo que es el que hace... Entonces, es la mayor cercanía que tenemos nosotros. ¿Y dónde queda Agua Azul? Queda cerca de Yopal, queda muy cerca de Yopal. Vamos a mirar preguntas como estas, porque nos invitan a nosotros a construir y crear también a partir de eso. Porque una pizca, que es además una fábula, porque una pizca canta en español y en inglés. Entonces pensemos en posibles respuestas. Yo he hecho este trabajo con los chicos y entonces los chicos empiezan a decir, bueno, una pizca está cantando en español y en inglés porque además está haciendo arrumes de maíz. Y si está haciendo arrumes de maíz es porque posiblemente tiene un negocio de maíz y entonces va a hacer este negocio se va a ir a otro, lo va a llevar a otro país y en ese otro país necesita hablar en inglés. Bueno, pero ¿por qué no puede hablar? ¿Pero por qué se le dificulta hablar en inglés? No, mire, se le dificulta hablar en inglés. Estoy dando respuestas de los chicos. Se le dificulta hablar en inglés porque cuando era más pequeña, de pronto la asustaron con el inglés, que era un idioma muy feo, o porque no le gusta, o porque no lo entiende. Bueno, es decir, fíjense que aquí nosotros empezamos a decir que una canción ya no está pensada. Este es otro sentido del carácter educativo que tiene una canción. Yo a veces digo que nosotros en la escuela, hablo de la escuela, en la escuela, nosotros utilizamos las canciones para moldear ciertos comportamientos de los chicos y manejar la lechuza hace y entonces eso se convierte en un ejercicio para que los chicos hagan silencio, pero detrás de eso no hay nada más. O sea, es una canción que realmente no dice mayor cosa, pero que se utiliza como un recurso didáctico para silenciar a los chicos. Uno podría preguntarse otra cosa, quizás a través de la canción, pero no lo hacemos porque se utiliza como recurso pedagógico para este tipo de cosas.
¿Por qué apilaba el maíz? Bueno, le gustaba contarlo, tiene un negocio. Una vez un chico, una niña me dijo, no, lo que pasa es que la pizca es bien tacaña y la pizca todos los días cuenta el maíz para saber que no se le perdió ninguno. Entonces, vea, esta no la había pensado. Esa, por ejemplo, esa no cabía dentro de lo que nosotros habíamos considerado. Y eso es muy interesante porque es que las respuestas surgen a partir del tipo de pregunta que nosotros hagamos. Una cosa que hemos tenido muchísimo en la escuela es que nos centramos más en la respuesta que en la pregunta. Ustedes se dan cuenta que aquí aparecen una serie de cosas interesantes, de preguntas, y todo esto que les estoy contando a ustedes hace parte de un proceso de investigación. Yo puedo decir que el acompañamiento que he tenido con mis estudiantes no ha sido solamente el del apoyo educativo que hay hacia ellos, sino también el apoyo que ellos me han dado para comprender a través de la investigación una cantidad de cosas que de no haber sido por la investigación me han resultado muy difíciles de comprender, incluso de fracturar y de romper ciertos mitos que nosotros tenemos para la educación artística. Preguntas como, ¿los niños son creativos? Bueno, ahorita vamos a mirar qué pasa. ¿Qué es conocimiento para la educación artística? ¿Es la danza? ¿Es el teatro? Sí, pero ¿qué es danza? Sí, pero ¿qué es el teatro? Sí, pero ¿qué es la música? Sí, pero ¿qué de la pintura? Sí, pero ¿qué es el dibujo? Sí, o sea, ¿qué es conocimiento ahí? ¿Qué es la imaginación? ¿Contribuye la educación artística al desarrollo de pensamiento? Bueno, si contribuye al desarrollo de pensamiento, ¿qué tipo de pensamiento se desarrolla a través de la educación artística? Tengo que decirles que estas preguntas me han acompañado todos los años de trabajo que he tenido. No puedo decir que tengo la absoluta respuesta, pero me parece. Sí, es cierto, Erika, la lechuza no hace así. Esto, pero me han acompañado y he aproximado algunas respuestas, no puedo tener certezas porque de eso se trata también de investigación, de que abre nuevas grietas para tratar de encontrar otras respuestas. Entonces, en lo que me queda ahorita del tiempo, voy a tratar de acercarme un poquitico a estas cosas sobre las que estamos, a estas preguntas, luego volveremos un poquito a ellas, pero lo que quiero decir es que estoy planteando con ustedes estrategias de trabajo. Esta canción la compuse con los chicos, está publicada con el Ministerio de Cultura, hace parte de una cartilla que publicó el Ministerio de Cultura hace un tiempo con otra canción que se llama La Pelota Loca, que es otro juego también muy interesante. Entonces, estas imágenes, estas construcciones que se hacen a través de la investigación me han permitido a mí comprender mejor cómo acercarme a los estudiantes en el proceso educativo en la escuela, sin salirme del esquema y la estructura del sistema escolar. Que yo digo, el sistema escolar en gran medida es perverso, pero nosotros también podemos intervenirlo desde nuestras posibilidades y capacidades sin que generemos una destrucción. ¿A qué me refiero con perverso? Me refiero, el sistema perverso es la manera como se construyó y se fracturó en una cantidad de asignaturas, de conocimientos, de tiempos, de espacios que hacen que para nosotros la educación se convierta en un terrible rompecabezas que duramos 11 años tratando de armarlo para después desechar muchas fichas que a nosotros no nos sirvieron durante el proceso de trabajo. No supimos cómo encajar unas cosas con otras para que nos ayudaran a construir mejor el pensamiento. Puse el gatico aquí porque los gaticos son muy curiosos y a mí me encantan los gaticos por curiosos. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, porque aquí ya les voy a decir una cosa. Me hacen un favor, rapidito, con esas cuatro palabritas van a construir un micro relato, es decir, una cosa muy corta, muy breve, lo que se les ocurra, rápidamente, lo que se les ocurra construir con eso y lo vamos a... Bueno, la primera dice, tengo una duda, si el pixelero no se seca, ¿se torcen los pantalones? La lógica es que para hacer silencio, primero hay que hacer un ruido, perdón, esa no.
Vamos con otra por acá. Dentro de Pixelero hay otro troxe que me genera una duda. No sé si buscar la respuesta en mis pantalones. Vamos con otra. A Pixelero se le perdieron los pantalones. La duda reinó por varios días, meses y años. Luego, Pixitelo recibió una carta de su amigo Troxe, quien explicaba que se los había tenido que llevar a su largo viaje. El Pixelero se puso los pantalones y salió con su Troxe. De repente, tuvo una duda. ¿Había cerrado la puerta? Troxe se imaginó un pantalón de púas. Los demás entraron en duda al ver el pantalón de plumas que había dibujado Pixelero. Tengo una gran duda porque los pantalones que troxé el otro día me sirvieron para armar un pixelero y el panorama quedó lleno de estos. Tengo una duda. ¿Quién cogió los pantalones que yo tenía colgados en el troxe cuando llegué? Pixelero se va a desilusionar porque sus pantalones ya no los va a poder usar. La duda de Troxe es si los pantalones son de Pixelero. A los pantalones de Pixelero le generó duda la palabra Troxe. El Pixelero encontró unos pantalones extraños frente a la puerta. Tenía bordado en letras diminutas una sola palabra, Troxe. Los cogió y sintió un escalofrío. ¿Troxe? Murmuró. ¿Qué se supone que significa? Por primera vez en mucho tiempo, el Pixelero tuvo una duda. Tal vez aquellos pantalones no habían sido abandonados. Tal vez lo estaban esperando a él. ¿Continuamos, maestro? Yo creo que tenemos ahí ya una muy buena muestra de lo que nosotros planteamos. Y fíjense que aquí hay un ejercicio que también hago con los chicos y es jugar con palabras conocidas y palabras inventadas. La técnica de las palabras, de inventar las palabras, es bien interesante, pero no la voy a contar ahorita. Sin embargo, cuando uno dice voy a trabajar con los chicos, siempre pienso yo, y lo he encontrado muy interesante, es si trabajo con palabras inventadas, tengo que relacionarlas con palabras conocidas de tal manera que les permita construir un relato que de alguna manera tenga sentido. Y aquí me voy a ubicar en algo muy importante. La escuela habla del aprendizaje significativo, es decir, que las cosas tengan significado. Si las cosas no tienen significado, pareciera que no pudieran ser aprendidas. Entonces yo ya he antepuesto a esto, que hay cosas que posiblemente no tienen significado, pero tienen sentido. Y para el arte, el sentido es absolutamente fundamental de construir. Regálame la siguiente, por favor. Si ustedes se dan cuenta, este texto, uno dice, pídanle a un niño que haga un dibujo sobre eso, como a veces nos ocurre. ¿Ya viste el texto? Sí, ahora haz un dibujo sobre eso. ¿Qué tipo de dibujo se puede hacer con algo que no tiene el significado que uno esperaría que tuviera cuando combina o cuando hace o construye un relato? ¿Este es un tipo de relato? Sí. Este es un tipo de relato. Y ojo, este es un tipo de relato sonoro. Sonoro. A nosotros el juego de palabras nos va contando y nos va diciendo cosas. Este es otro juego, por eso está con colores, por eso está a esta disposición. Y si ustedes se dan cuenta, cuando termina el texto, tuki, 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 tu, comienza justamente como termina, tuki, 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 tu, Sixon, Pañela, Sax, y entonces ustedes pueden combinar ese verde con el rojo para decir, ah, vea que es el mismo texto de ida que de regreso. Ese es un juego que tiene una sonoridad muy valiosa y que además exige un cierto
una cierta destreza para la lectura. Sixo pañila, ñila, 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 ren, ren, dor, sol, pai, cuti, chancal, tus, cuti, 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 cu, dor, sax, ñer, rápido llega el ren, ren, dor, sixo pañila, ñer, sax, chancal, tus, tuki, 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 tu, tuki, 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 tu, sixo pañila, ñer, sax, chancal, tus, dor, sax, ñer, rápido llega el ren, ren, dor, cuti, 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 cu, ren, ren, dor, sol, pai, cuti, chancal, tus, sixto, ñila, 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 ñila. Ahí está la canción. Vamos a escucharla cantada por los niños un momentico, por favor. Sixto pañila, ñila, 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 ren, ren, dor, sol, pai, cuti, chancal, tus, cuti, 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 dor, sal, ñer, rápido llega el ren, ren, dor, sixto pañila, ñer, sal, chancal, tuki, 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 tu, sixto pañila, ñer, sal, chancal, dor, sal, ñer, rápido llega el ren, ren, dor, cuti, 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 tu, ren, ren, dor, sol, pai, cuti, chancal, tus, sixto pañila, ñila, 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 ñila. Ok, gracias. Entonces, nosotros tenemos en la educación artística justamente esa gran ventaja, una enorme ventaja, que lo que no es significativo tiene sentido. Y ya se los dije, el sentido que tiene es un sentido desde el lenguaje sonoro. ¿Me regala la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Entonces, aquí ya vamos a ir cerrando algunas cosas. Estamos hablando en términos del lenguaje y en términos de la lengua. En términos de la lengua hay una unidad de significado y esa unidad de significado es la palabra. Toda palabra, el señor Luria nos dice que toda palabra está directamente vinculada con la acción. Por lo tanto, toda palabra termina siendo una construcción orgánica de los sujetos. Así nosotros tengamos la palabra que tengamos, detrás de eso existe una acción, así sea una acción interna. Es decir, ¿por qué? Porque una palabra porque una acción es un hacer con intención. Y ese hacer con intención. Voy a silenciar a Silvia. Gracias. Ya. Entonces, esa acción, ese hacer con intención, la intención de decir algo, la intención de comunicar, la intención de compartir, hace que nuestra relación orgánica necesariamente esté vinculada con la palabra, por lo tanto, ninguna palabra es ajena a la emoción. Y aquí venimos al otro componente, el componente de la imaginación. ¿Qué hacemos nosotros con la imaginación? Nosotros con la imaginación, dice el señor Vygotsky, que la imaginación está directamente vinculada con la experiencia. El señor Vygotsky nos dice a nosotros que la experiencia es la que nos permite a nosotros aproximarnos a aquello que sucede. Devolvámonos a la primera obra, al primer video. Recordemos el primer video que compartimos, y ustedes se van a dar cuenta que mucho de eso que ocurrió allá lo comprendimos porque de una u otra manera hace parte de nuestra experiencia humana y nuestra imaginación nos permite comprender, especular y plantear una cantidad de cosas alrededor de eso. Es decir, aquí ya estamos hablando nosotros de formas de conocimiento que trascienden la palabra, que trascienden la disciplina. Esto no es del área de sociales, esto no es del área de español, esto no es del área de lenguaje, de geografía, esto habla de las distintas áreas, incluso del componente lógico que a veces nosotros en el arte le hacemos tanto el feo, a la razón y a la lógica que a veces le hacemos tanto el feo, pero si ustedes se dan cuenta, cuando nos mencionaba, ahora se me olvidó que nos mencionaba, lo del báculo, nos plantea un elemento lógico, las bolitas en un báculo y las líneas en el otro, ya
nosotros tenemos que establecer una relación, un análisis, una forma de pensamiento que nos permita comprender que detrás de lo que se está diciendo hay algo más que nosotros necesitamos saber. Y ese juego del saber, como en las preguntas que se hacen para la pista, implica necesariamente un tipo de razonamiento, un tipo de pensamiento que, si bien es cierto, no es el lógico matemático, sí implica un nivel similar de complejidad al lógico matemático, pero relacionado con el lenguaje y con las formas de pensamiento que nosotros tenemos en el arte. Yo ubiqué la palabra juego abajo porque el juego hace parte totalmente, permanentemente del arte. Y en la infancia y en los niños, en la juventud, el juego es absolutamente fundamental. Perdón. Sin embargo, me llama muchísimo la atención cuando Vygotsky y Piaget plantean el juego, porque los dos, bueno, hay tres personas que lo hacen, Winnicott, Piaget y Vygotsky, cada uno desde un lugar totalmente distinto. Para Winnicott, el juego cumple una función dentro del desarrollo emocional, dentro de las formas como se estructuran las posibilidades de construcción del pensamiento, y lo hace también a través de una serie de elementos como son los objetos transicionales. Ustedes se han dado cuenta que los niños tienen un objeto, un osito, un perrito, un juguete que le es absolutamente vital, y voy a decir vital porque trasladan su ser a ese objeto y se les convierte en algo absolutamente necesario. Ese objeto transicional, si nosotros lo miramos con muchísimo cuidado, permite crear una interacción entre el adulto y el niño. Y a veces los chicos utilizan ese objeto para comunicarse, y nosotros decimos, ese objeto transicional sigue siendo incluso en el adulto. Hay un señor que se llama Richard Sennett, y él decía, los objetos transicionales a veces en la adultez nos llegan a nosotros en forma de los carros que tenemos, las marcas de ropa que compramos, bueno, etcétera. O sea, nosotros no nos desvinculamos tan fácilmente de los objetos transicionales o de aquellos regalos a los que les tenemos apego, y nos hacen, y si se nos pierde, se nos desbaratan muchas cosas en la vida. Ese sentido del objeto transicional del que habla Winnicott. En el caso de Piaget dice que el juego cumple una función dentro de la construcción del simbolismo de los chicos, y es una manera, es una etapa necesaria para la construcción del lenguaje. Pero Vygotsky, que es con el que estoy un poquito más cercano, Vygotsky dice, no señor, no es como lo plantea el señor Piaget. El juego cumple una función de completud en la ausencia del lenguaje. Es decir, el niño utiliza el juego como un complemento del lenguaje que todavía no ha sido posible de construir, pero que hace parte del pensamiento que ya tiene estructurado. Piaget nos dice que el lenguaje aparece después de la complejidad misma del pensamiento, y en cierta manera es muy válido, porque en las interacciones, quienes hemos tenido niños o quienes hemos trabajado con chicos y quienes tenemos hijos, sabemos que a veces los niños no pronuncian determinadas palabras, pero si uno, por ejemplo, le dice a un niño, alcánzame la botella que está sobre la mesa, el chico se aproxima, puede tomar la botella y traerla. Quizás no nos va a decir, la botella cuál, la grande, la pequeña. No, si hay varias botellas, él hace el tanteo, y la que nosotros le digamos, sí, esa es la que él va a traer, pero ya sabe que es botella, así no pronuncia la palabra botella. Él no va a decir, mira, aquí te traje la botella que tú me pediste. No, simplemente la trae y hace la acción, pero es una forma de comunicación que se tiene con los chicos. Eso, dentro de las formas de completud, posteriormente el señor Vygotsky nos dice que hay unas zonas de desarrollo próximo, y en el arte eso sí que es fundamental. Es decir, que el pensamiento va más allá de lo que nuestras capacidades mismas todavía están en disposición de desarrollar aquello que hemos imaginado.
es fundamental entenderlo en el arte. Es muy importante entenderlo en el arte porque nosotros hemos dicho los chicos son creativos. Y si los chicos son creativos, hasta ahí llegamos porque entonces no seríamos nosotros necesarios como docentes. Creo que los chicos, como nos lo han planteado, como lo he puesto en muchas ocasiones, y ahorita voy a leer un par de textos rápidos sobre eso, los chicos se mueven con lo absolutamente inesperado. Eso sí, los chicos, ante la ausencia de ciertas cosas del lenguaje, responden como en el caso de las palabras inventadas. Nosotros tratamos de establecer alguna relación con algo. ¿Cómo relaciono esta palabra con pantalón o con duda? Esas formas de relación son connaturales. Esa es la capacidad humana del lenguaje. O sea, nosotros también nos movemos completamente en lo inesperado, pero los chicos también se mueven con lo espontáneo, es decir, los chicos reaccionan sobre lo que ocurre como una respuesta que se aproxima desde su capacidad de lenguaje, que posiblemente corresponde a un pensamiento, pero que no encuentran cómo decirlo, y eso espontáneo es lo que a veces a nosotros nos hace dar risa o nos sorprende cuando dice, uy, el chico dijo tal cosa. Quienes vemos esa capacidad creativa somos nosotros. Es cierto, existe un enorme potencial que no hay que perder, ni lo inesperado, ni lo espontáneo, ni lo recursivo en los niños, para poder desarrollar esas potencialidades de creación que tienen nuestros estudiantes. Regálame la siguiente, por favor, Pato. Y aquí voy a tomar unos textos básicamente de lo que viene, los he tomado de Vygotsky principalmente, bueno, exclusivamente. Dice, por la acumulación de experiencia comienza toda imaginación. Mientras más rica sea la experiencia, más rica debe ser en iguales condiciones la imaginación. Es decir, cuando yo juego con los chicos con palabras como Sixon, Pañila, Añila, 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 los estoy aproximando a una experiencia de lenguaje que no está lleno de significados, pero está lleno de sentido. Y si a eso le sumo el cuerpo, y si a eso le sumo la interacción, la memoria corporal, la memoria rítmica, el juego de palabras, la pronunciación, la lectura, etcétera, son experiencias que de una u otra manera van a enriquecer las posibilidades de imaginación de los chicos. El otro dice, el producto de la imaginación, es decir, su representación mental sensible se materializa y se traduce en algún fenómeno complejo o no de la realidad. Se corresponde. Entonces nosotros imaginamos muchísimas cosas, pero muy pocas de esas las trasladamos como fenómeno complejo o no de la realidad. Es decir, nosotros podemos imaginar muchas cosas, pero de todo lo que imaginamos, realmente es muy poco lo que nosotros traemos a la realidad. ¿Por qué? Porque o no tenemos la habilidad, no tenemos la capacidad, no entendemos cómo hacerlo, no tenemos los recursos, pero la imaginación siempre va a estar ahí ayudándonos a nosotros a retarnos con cosas que de pronto podamos generar como traducción de realidad. Dice, toda emoción trata de cobrar forma en imágenes conocidas que le correspondan. La emoción selecciona las ideas, impresiones e imágenes y tiene no solo una expresión interna, sino interna. Miren, a veces nosotros les decimos a los chicos, vamos a representar el miedo. Como palabra miedo, a veces nosotros nos quedamos en unos esquemas. Los chicos su cabeza se les llena de aquellas situaciones que posiblemente les haya representado o les haya causado miedo, pero no se van a las imágenes de lo que le causó miedo, sino a las representaciones que él se hace como gesto, como esconderse, como correr, como gritar, etcétera, etcétera, etcétera. Esas manifestaciones. ¿Qué sucede cuando nosotros, a través de una palabra como miedo, le planteamos a los chicos la construcción de historias que posiblemente lo acerquen más a entender el sentido mismo de nuestras propias reacciones orgánicas y las reacciones de otros frente al miedo? Todas las formas de imaginación creadora encierran en sí elementos afectivos. Eso es cierto. Nosotros no podemos decir, mire, y esta imaginación creadora no está aplicada solamente al arte, está aplicada absolutamente a todas las formas de conocimiento. No es exclusiva del arte. Yo he dicho, ¿cuántos de nosotros no hemos
dicho las tablas alguna vez y hemos terminado las tablas y sentido la alegría de que no nos equivocamos y la dijimos bien? Así sean matemáticas, pero son formas de representación y nosotros jugamos muchas veces en la imaginación con recursos para poder representar esas tablas de multiplicar. Bien, regálame por favor, ya casi terminamos y luego les voy a dejar un espacio para que nos hagamos algunas preguntas. Voy a compartirles finalmente unos ejercicios también. Los que he presentado han sido trabajos hechos con niños pequeños, pero voy a compartir con ustedes unos ejercicios teatrales que además tienen algo de danza. Y voy a comenzar con un trabajo que se llama Cuando el silencio ahoga. Rápidamente les comento, Cuando el silencio ahoga es una obra que hicimos con los chicos cuando teníamos el grupo de teatro que se llama Chisaiba, Voz y Cuerpo, y surge a partir de una situación que se presentó en el colegio con un niño que recién había llegado a la institución, pero el chico había llegado en unas condiciones emocionales muy fuertes, llegó como unas 3 o 4, como unas 4 semanas antes de salir al receso de Semana Santa. Y cuando el chico llegó con una cantidad de cosas, pero él era él era muy callado, nosotros no nos enteramos realmente de qué era lo que le sucedía al chico, él era muy callado, estaba muy apartado, etcétera, etcétera. Salimos, antes de salir al receso de vacaciones, ese viernes tuvimos una inauguración de deportes, así es que el día fue festivo, lleno de actividades, de cosas. El chico, recuerdo haberlo visto de un lado para otro, caminaba, casi siempre estaba solo, tan. El tema es que ese viernes en la tarde el niño se suicidó. Y después fue que nosotros nos enteramos de toda la tragedia que traía el niño, pero jamás tuvimos la oportunidad porque en la familia, cuando se les preguntó a la familia sobre el niño, jamás nos quisieron decir nada y simplemente la respuesta es, el niño era así. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a indagar una serie de cosas y creamos una obra que se llama Cuando el silencio ahoga. En este caso no lo hicimos para recrear la situación del niño, sino para entender esas realidades tan complejas que llevan a que de pronto en algún momento un estudiante, un joven, un niño, tome la fatal decisión de quitarse la vida y entender que eso es parte de nuestra realidad escolar también y que muchas veces nosotros tendemos a ocultarla o a dejarla de lado. Entonces voy a presentar este primer ejercicio para ustedes. Pato, ¿me permites, por favor, compartir? Este es uno de los trabajos que hemos hecho con los chicos. Este es un ejercicio teatral. Voy a compartirles otro a ustedes que es el de un ejercicio en el que ya se incluye un trabajo de danza también con los chicos. Hace parte, este se llama Tríptico de Realidades, es decir, hay tres obras que se recogen en una sola propuesta escénica, pero voy a mostrarles únicamente un fragmento de estas y luego les voy a comentar un poquito a qué se refería esta historia.
Oye, ¿hoy hay evaluación? Sí, pero a mí no me importa. ¿Qué hiciste el sábado? El sábado fui a la fiesta de Alex y adivina quién estaba, adivina, el ex de Cristi. Y ese niño es tan lindo, sus ojos, su sonrisa, su mirada. Y me dijo que yo le gustaba. Ay, creo que le voy a dar una oportunidad y pues nos besamos. ¿Pero por qué tomas esa actitud? Hola, Valeria. ¿Me prestas la tarea de trigo, por favor? Sí, cójala el cuaderno y gato. ¿Ve más pegado? Venga, nos conocemos. ¿Más pegado? Ay, gracias. Me diría. Pues porque todos sabemos que se me ha acostado con una y con otra. Es más, hasta se acostó con tu amiga. Ay, Cris, lo vendía por un calado. Yo no voy a estar diciendo esto, ya fue. Es mi amigo. Sí, pero porque sea tu amiga no significa que debe ser tan perra. Mira, Valeria, muchas gracias. Guarde donde me encontró. Oiga, ¿qué demora? ¿Me estás buscando? Estoy mirando el material de la maleta. Váyase. Reclame una mosca, Ah, tranquila. Igual no todos los hombres son iguales. Espera, ¿y tú qué sabes de los hombres? Oye, Yogi, ¿tú qué vas a las fiestas? ¿A gusanearte a los amigos? ¿A los nuevos de tus amigas o ella? Pues se supone que ella. La que no es puta no disfruta. Entonces, Arepita, que no te vayas a hacer quema. A este caso le toca ocupar. Arepa, huevo, arepa. ¿Por qué tan tabaco? No sé qué le pasa. ¿Usted sabe de lo que yo estoy hablando? ¿De qué está hablando? No le entiendo nada. De lo que usted sabe, o bueno, de lo que yo creo que ya todo el mundo sabe. ¿Y qué es lo que ya todo el mundo sabe? Yo confío en usted, es una maldita la boca. Que sepas, son unas cobardes. O bueno, tal vez no, es que no les gusta la pelea. Ese día las cosas no estaban saliendo bien. Luisa se sintió rechazada por Alejandra. Se sentía tan molesta que comenzó a correr el rumor de que Alejandra se había besado con el novio de Chris simplemente por inferir con su amistad de Valeria. Valeria logró parar la pelea. Tal vez el remordimiento por lo que le estaba pasando a su amiga, o mejor a su ex amiga, le llevó a esto. Y se trató de hablar con Chris, pero fue imposible. Mientras tanto, Vanessa impulsaba a Luisa a que enviaran tweets desde su celular sin que les importara nada ni nadie. Y bueno, Chris. Ella se sentía muy enferma. Llegó tarde a su casa. Su mamá la esperaba con una prueba de embarazo. Positivo. 3 meses. Por toda la presión, Chris tuvo una crisis. La llevan al hospital. Diagnóstico fatal. SIDA. Y desde ese día no volvió al colegio. Con esto quiero ilustrar algo también de la escuela, esas realidades de los chicos que se tienen frente a esas situaciones de embarazo, de bueno, tantas cosas que se presentan con los chicos. Esta última que aparece KR Entretejidos es una obra que se presentó y se creó a partir de una situación vivida con una niña que estuvo enferma de cáncer en el colegio. Aquí les voy a compartir la que acabamos de ver. Y esa obra nos permitió a nosotros preguntarnos cómo ve el mundo un adolescente que se encuentra enfermo de cáncer y que potencialmente puede llegar a morir. Esa fue nuestra pregunta, nos aproximamos a eso, construimos la obra, fue muy interesante este ejercicio, hicimos entrevista a la niña, bueno, 2 años después de que nosotros presentamos la obra y bueno, ganamos un par de premios, uno de ellos se lo otorgamos a ella en la presentación final, y 2 años después la niña muere efectivamente de cáncer, pero el lenguaje, lo que aprendimos, lo que para nosotros fue muy importante en términos de aprendizaje fue absolutamente maravilloso. Los cuento esto porque la realidad de la escuela está atravesada por una cantidad de situaciones
que son muy complejas, las violencias, las formas de realidad, las maneras de representarnos, de entendernos. Muchas veces estas obras no resuelven los problemas, porque eso implica otra serie de cosas, pero nos aproximan a entendernos mejor en algo que el arte sí hace, y es entender nuestra condición humana como una enorme posibilidad de seguirnos construyendo como sujetos que terminamos viendo el mundo desde una perspectiva completamente distinta y a través de la cual nosotros enriquecemos los días que tenemos y las formas de vida. Muchísimas gracias. Pato, regálame la siguiente. Muchas gracias, de verdad, a todos ustedes por haberme permitido compartir este espacio. Y bueno, me quedaron algunas cositas por contar, pero de leer, pero bueno, yo espero haber cumplido con lo suficiente el aporte para ustedes, y de verdad les agradezco enormemente esa participación tan maravillosa que tuvimos en este encuentro. A ti, maestro. Maestro Henry, muchas gracias a ti por esos aportes. Creo que tu experiencia ha sido muy significativa para nosotros. Hemos buscado maestros y referentes que estén en este espacio y que nos aporten mucho desde su conocimiento, y creo que este de verdad ha sido un espacio muy grato. Creo que nos quedamos también un poco cortos, quisiéramos seguir escuchando tus experiencias, que de alguna manera se anclan muchísimo con lo que hemos venido hablando dentro del programa en términos del acompañamiento pedagógico y de cómo centrar la mirada para que pues esto sea mucho más humano, mucho más cercano realmente a esas realidades que pues enfrentan nuestros participantes día a día, y que pues en definitiva el ejercicio del acompañamiento dentro del proceso de formación artística que nosotros realizamos en el programa CREA, pues constituye un alimento necesario dentro del proceso. Entonces, de verdad que muchas gracias. Esto ha sido de verdad que sumamente enriquecedor, y creo que las personas que están conectadas se llevan pues bastantes herramientas y sobre todo preguntas, que fue algo sumamente importante que nos dejaste hoy, y es el preguntarnos, y también no solo preguntarnos hacia nosotros, sino también incentivar y cultivar esto en nuestros participantes, siempre estar viendo el detalle en la mirada, en la observación, despertando la curiosidad de los participantes. Entonces, de verdad que mil gracias para todos y para todas, Patricia, Cris, que están allí detrás, y nada, esperamos que tal vez en algún momento podamos tener una segunda sesión. Sí, la vida no lo permite. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos y a todas, un fuerte abrazo a todos. Vale, gracias. Gracias para todos. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Linda noche a todos y todas.